Dale no. Ya. Bien, ¿cómo están? Bien. Bien. Qué bueno. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de hartas cosas. La verdad que cuando me preguntaron de qué se iba a tratar la charla, la verdad que aparecieron varios temas porque se están conjugando varios aspectos relevantes. Por un lado estamos cerrando el año, por lo tanto hay que hacer un balance y ver cómo terminaron las rentabilidades de muchos activos en el último año. Está cambiando al parecer el panorama en algunos aspectos. Puede venir un cambio en el dólar, eso puede tener repercusiones en las materias primas. También tenemos un inicio de año que suele ser muy positivo para los metales preciosos. Y por supuesto mirar todos los instrumentos que habitualmente comentamos y analizamos. Así que son hartas cosas, esperemos cerrar la presentación en unos 50 minutos aproximadamente, creo. Así que vamos porque hay harto que conversar. Como siempre, comenzamos la presentación con algunas cifras, las de la última semana, que como ha sido la tónica en Estados Unidos en los últimos meses, de dulce y a gras. Por un lado, tuvimos la confianza del consumidor y el ICM manufacturero, que salieron peor de lo esperado, pero esta semana conocimos el ICM de servicios que salió mejor de lo esperado. Por lo tanto, lo que hemos visto en el último tiempo, en el último año, es que tenemos buenas cifras por un lado, empleo, servicios, y por otro lado hay algunas dudas que han ido apareciendo en el camino. Esa ha sido la tónica en Estados Unidos, pero raya para la suma. Estados Unidos sigue mostrando bastante fuerza, bastante ánimo, buenas cifras económicas en general, que eso ha llevado también que en los últimos años el dólar esté mucho más fuerte que otras divisas a nivel internacional. Entonces acá tenemos el ICM manufacturero que ha vivido una contracción en el último año y medio, últimos 2 años. Aquí podemos ver la caída importante de este indicador, que siempre es un indicador adelantado, y son los menores niveles incluso desde el año 2009. Por lo tanto, eso es lo que ha mostrado bastante preocupación del sector manufacturero. Pero como ha cambiado la economía en el mundo, hoy en día ya no dependemos tanto de la manufactura, sino que dependemos mucho más de los servicios. Y aquí podemos ver ese efecto, que lo hemos conversado en otras oportunidades, en donde el ICM Composite, que mezcla la manufactura con los servicios, hoy día está en zona de crecimiento en 54,1, que está más relacionado a el indicador de servicios, ¿ya? Que es el que vemos acá arriba y que sorprendió al alza durante esta semana. Por lo tanto, este es un buen indicador que sigue dando cuenta de que Estados Unidos está bien, que puede seguir creciendo de manera saludable, y es un buen augurio para el año que comenzamos, porque más allá de estas manufacturas que han estado débiles, el hecho de que siga bien el sector servicios es un aspecto relevante para Estados Unidos. Y el otro aspecto que también hemos comentado mucho en el último tiempo es la tasa de desempleo, que está en mínimos de hace mucho tiempo, más de 60 años creo, 50 años. Mínimos, tasa de desempleo mínima desde el año 1969. Por lo tanto, eso demuestra que la economía norteamericana está sólida, está generando empleos y por lo tanto, los que anticipaban una posible recesión, en el corto plazo se ve difícil que ocurra. Más aún en este año que estamos entrando a unas nuevas elecciones en Estados Unidos, que sin duda también Donald Trump va a querer mantener estabilidad y la economía creciendo fuerte para salir reelecto, como todos sabemos es su principal deseo. Entonces, lo que tenemos que analizar, o más bien detenernos un poquito para conversar, es este extraordinario año 2019, con récords en la bolsa norteamericana, rentabilidades extraordinarias, y que va muy de la mano con lo que han sido estos 3 actores de la economía de Estados Unidos: Jerome Powell, el secretario del Tesoro, y Donald Trump. Y claramente estas rencillas que tuvimos en algún momento del año pasado entre la Reserva Federal y Donald Trump, al final, y también lo que fue la guerra comercial, todo esto quedó en nada y la bolsa norteamericana tuvo desempeño extraordinario. Esta es una tabla que revisamos todos los meses
Y acá podemos ver, lo primero, los retornos que se observaron en Wall Street, en la bolsa norteamericana. Y el S&P 500 rentó ni más ni menos que un 31,22%. Si eso lo llevamos a la realidad chilena, es decir, un chileno que invirtió en Estados Unidos en dólares, podría haber obtenido un retorno de un 40% sin problema, ¿ya? ¿Quién iba a esperar eso? ¿Quién iba a creer que eso ocurriera? Nadie. Pero la mezcla entre el alza del dólar en Chile más la fortaleza de Estados Unidos llevó a estos excelentes retornos, en donde de nuevo el Nasdaq, el índice tecnológico, tuvo retornos incluso superiores, cercanos al 40%. Todos los sectores, obviamente en un año tan bueno, anduvieron muy bien, particularmente el sector tecnológico como tal, específico, tuvo un retorno de un 50%. ¿Quién pesa tanto ahí en el sector tecnológico? ¿Quién es el que manda? Apple. Apple es muy relevante y por lo tanto el alza de un 80% de Apple el año pasado, obviamente que repercute en todos los índices y obviamente más aún en el sector tecnológico. ¿Cuál anduvo más flojito? El sector energía, que precisamente ahí estamos viendo un cambio ahora en el corto plazo por lo que está pasando con el petróleo. El sector energía se quedó un poco rezagado y también otro que rentó poco, que había tenido años muy buenos previamente, el sector de cuidados de la salud, que rentó un 20%, igual de todas formas súper bueno. Pasando al resto del mundo, tenemos que Brasil tuvo un retorno del 13% en diciembre. Y en el año hay varios índices que anduvieron muy bien. China, por ejemplo, 36%, con un repunte importante en el último trimestre de un 10%. Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, todos sobre el 20%. Rusia, un 40%, una bolsa que estaba muy castigada, muy barata y que ha andado bien en el último tiempo, también por este repunte que hemos visto en la última parte del petróleo. Mercado emergente un poco más débiles, ahí viene un tema importante que vamos a tratar más adelante, y también la renta fija también tuvo retornos positivos, obviamente que ni se acercan a los retornos de la bolsa, pero de todas formas tuvimos retornos del 8% en varios índices, en varios ETF de renta fija. Todo lo que aparece en esta tabla, bueno mencionarlo, son todos ETF de cada uno de los índices. O sea, si estamos hablando del S&P 500, del principal índice de la bolsa norteamericana, vamos a ver al SPY, que es el ETF que replica el índice del Standard & Poor's 500. Si hablamos de sectores, cada uno con su sector, con el ETF que explica el sector. Y en cuanto a países, también hablamos del ETF. Por lo tanto, son comparables, todo en dólares, todos invertidos con la misma estrategia, de la misma manera, replicando cada uno de esos índices. Esta tabla es bien interesante porque la bolsa muchas veces nos da algo de miedo. ¿Por qué? Porque es volátil. Y así como tiene años muy buenos, como el 2019, también tiene años malos. Pero si uno mira en perspectiva todos los retornos de la bolsa norteamericana, la verdad que son muy pocos los casos en que tenemos caídas importantes en la bolsa. Obviamente la que más recordamos y la más reciente es la del 2008, la crisis subprime. En ese año la bolsa cayó un 37%. Y la otra época difícil fue la burbuja .com, en donde del 2000 al 2002 también tuvimos retornos negativos. Pero si miramos desde el 90 en adelante, la verdad que los retornos son muy buenos y en su mayoría tenemos acá celditas verdes, azules, con retornos positivos. Obviamente que y esto es súper importante también de mencionar, lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero generalmente la bolsa lo pasa mal cuando tenemos recesiones, cuando la economía se contrae, es cuando la bolsa lo pasa mal, porque si la economía se contrae, las empresas ganan menos plata, incluso pueden perder plata, y por lo tanto las acciones caen de valor. Año 2008, año 2000, y para qué decir la Gran Depresión desde los años 29 en adelante, que tuvimos desplome absoluto de la bolsa. Pero cuando la economía anda bien, cuando la economía está tranquila, normal, tenemos retornos positivos en la mayoría de los casos, ¿ya?
Bueno, el 2018 tuvimos una pequeña caída, pero es una corrección dentro de los últimos 4 años que han sido extraordinarios para la bolsa norteamericana. Entonces, siempre es bueno, y qué mejor que ahora que estamos cerrando el año o partiendo el año, mirar la tabla de los retornos de la bolsa norteamericana a lo largo del tiempo. Y esta tabla yo se la he mostrado en otras ocasiones y me encanta siempre referirme a ella. Quien desarrolla esta tabla es un analista que está en Twitter, lo pueden buscar, Charlie Vilelo, y él va subiendo harta información que es bien interesante. Y esta tabla es muy buena porque acá lo atractivo de esta tabla es que vemos el retorno acumulado del 2008 al 2019, pero más importante aún, el retorno anualizado. Es decir, si yo generara un retorno constante, ¿a qué tasa debería ser para obtener este retorno acumulado en este periodo de tiempo? Y otra cosa interesante de la tabla es que además toma en consideración el año 2008, que fue el de la gran caída. Por lo tanto, además, no está sesgado en quitar lo malo, sino dejar todo, desde la crisis subprime a la fecha. Y ahí podemos ver que tanto el Standard & Poor's 500 y también las acciones de mediana capitalización han obtenido un retorno del 9% anualizado, que eso es más o menos el retorno anualizado promedio en el largo plazo de las acciones. Y acá podemos desmitificar cosas que muchas veces creemos y que no son tal. ¿Le ha pasado a ustedes que conversan con alguien y les dice, no, si el oro es un excelente activo refugio a largo plazo y que el oro siempre sube? ¿Les suena? Bueno, acá tenemos una data de 10 años y acá podemos ver cómo está el oro. El oro es el ETF GLD, que en la crisis subprime y los años posteriores tuvo un muy buen retorno, pero después cayó. Y si comparamos el retorno acumulado del oro, en este periodo de tiempo ha sido de un 73%, versus la bolsa norteamericana que ha sido de un 181%. ¿Esto cómo lo aterrizamos en el retorno anualizado? Prácticamente el doble ganan las acciones respecto al oro en el tiempo. Retorno anualizado de las acciones un 9 versus el oro 4,7. ¿Por eso no hay que invertir en oro? No, netamente plantear algo que en el largo plazo tiene mucha lógica, que es que el oro es un metal precioso que sirve como refugio muchas veces para las crisis, muchas veces para los periodos inflacionarios, pero el oro no me entrega ningún dividendo, no me entrega ninguna utilidad. El oro es una joya, un metal precioso de refugio, pero nada más. Por lo tanto, es lógico pensar que en el largo plazo las acciones van a entregar más retorno porque las acciones generan utilidades. Y por eso las acciones en el largo plazo obtienen mayores retornos que el oro. Y acá tenemos una serie de activos como por ejemplo también los mercados emergentes. Y hemos dejado atrás una década perdida para los mercados emergentes. Los mercados emergentes es el EEM, que en la suma, en los últimos 10 años, estos son ya 11 o 12 años, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12 años. 12 años tenemos acá, y en esos 12 años, el retorno de los mercados emergentes ha sido un 15,1%, retorno anualizado un 1,2%. O sea, ha sido mucho más rentable los bonos, la renta fija, que los mercados emergentes. ¿Ya? Y ahí me estoy adelantando a algo interesante. Podemos estar cerca, pronto, próximos a un cambio en los retornos a nivel global, en donde los mercados desarrollados, particularmente Estados Unidos, debería, lo esperamos hace mucho tiempo, empezar a generar menos retornos y eventualmente los mercados emergentes empezar a ser una alternativa de inversión más atractiva por estar mucho tiempo castigados sin mayor crecimiento. Los commodities también, obviamente, si se dan cuenta acá, lo único que renta negativo son los commodities. Y los commodities están directamente relacionados con los mercados emergentes. Y si uno hubiese invertido en una canasta de commodities, hubiésemos perdido un 47% en estos últimos 12 años. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener mucho ojo en qué clase de activo vamos a invertir. Y para cerrar la tabla, año 2019, todos los activos, el 100%,
obtuvieron retornos positivos. O sea, el que le haya ido bien el año pasado, que no se crea el cuento, porque netamente fue un año extraordinariamente positivo, ¿ya? Y cuando al mercado le va bien, lo mínimo que nos tiene que pasar es que nos vaya igual de bien que el mercado. La clave de un buen inversionista es que obtenga mayores retornos que el mercado. Y eso, sabemos, no es fácil. Ahora aquí viene otro dato que es súper interesante también. Y es lo siguiente. ¿Cómo ha sido el retorno anualizado de cada década? Década de los 30, muy mala. Década del 40, promedio. Década del 50, extraordinaria. De ahí 60 y 70, algo menor que el promedio. 80, 90, extraordinario. Década perdida, de nuevo el 2000. Y la década del 2010, extraordinarios retornos del 14% anualizado. Ok, clarito. Hay que tratar de apuntarle cuál es la década correcta. No es tan fácil. Pero acá hay que tener en cuenta también qué pasa si yo invierto en las acciones norteamericanas en un año. Si yo invierto solamente un año en acciones norteamericanas, puedo tener la suerte de obtener un 53% de retorno en un año o la mala suerte de perder en un año un 44%. Pero eso va cambiando a medida que aumentamos el plazo. Siempre cuando hablamos de renta variable, ¿qué se dice? Que es inversión a largo plazo y hay que dejarla correr. Si invertimos 3 años, estos son 3 años móviles. Ejemplo, desde el 8 de enero de hace 3 años atrás hasta ahora. En ese periodo de tiempo, ¿qué hubiese pasado? Pero haciendo correr la data 3 años móviles en toda la historia, podríamos haber tenido en 3 años un máximo retorno de un 126% y una máxima pérdida del 62%. Y acá viene en cuántos de estos 3 años tenemos ganancias, en el 83%. Y a medida que vamos aumentando el plazo, ejemplo, 10 años, la mejor ganancia, 525%, la peor pérdida, 15%, y un 94% de los 10 años tenemos ganancias. Y así hasta los 20 años, que en 20 años tenemos un 100% de ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Que en el peor de los casos, habiendo invertido 20 años, hubiésemos tenido un 60% de retorno, y en el mejor de los casos, un 2.500% de retorno. Con esto se ratifica el hecho de que si uno mantiene la plata invertida 10, 20 años, uno debiera obtener retornos positivos sí o sí. Y por eso, por ejemplo, cuando hablamos de los fondos de pensiones y la gente se cambia en el corto plazo del A al C al E, puede cometer errores que en el largo plazo suelen retribuirse el mantenerse asumiendo mayor riesgo, como por ejemplo estar en el fondo A, que es de mayor riesgo, que en el largo plazo suele tener mejores retornos, ¿ya? De hecho, con el año pasado en el fondo A, que rentó un 20%, el retorno anualizado mejoró considerablemente en los últimos años y desde el inicio de los multifondos. Bien, ¿clarito? ¿Todo bien hasta ahí? Harta estadística. Y todo este boom de los mercados el año 2019, ¿a qué se le puede atribuir? ¿A que se puso en la buena China y Estados Unidos? No. Al final se pusieron en la buena y la verdad, que siempre lo he dicho, para mí ha sido esto más chimuchina, más incertidumbre, pero no tanto impacto real en los mercados, para nada. ¿Qué sí ha sido clave este último año 2019? La política monetaria expansiva, no solamente de Estados Unidos, sino que de muchos bancos centrales en el mundo. Y esta es otra estadística interesante. Hay acá un resumen desde el año 2015 a la fecha en que se resume cuáles fueron los bancos centrales que bajaron tasas de interés, año 2015, 34, y cuáles subieron tasas de interés, 48. ¿A qué nos lleva esto? A un saldo neto de 14 bancos centrales subiendo tasas de interés en suma y resta, y por lo tanto es un año de contracción por parte de los bancos centrales.
2015, 2016, 2017, 2018, el balance es bastante parecido, si se dan cuenta. Hay años más expansivos, contractivos por parte de la política monetaria, pero miren qué es lo que ocurrió en el 2019. Hubo 67 bancos centrales que bajaron tasa y 17 que la subieron. El saldo nos lleva a que hay 50 bancos centrales, suma y resta, que bajaron tasa el año pasado, dentro de los que está Chile. Chile bajó las tasas el año pasado, al igual que muchos bancos centrales en el mundo. Por lo tanto, fue un año excesivamente a favor de la liquidez, de las bajas tasas, de la expansión monetaria. Y cuando las tasas son bajas, ¿qué es lo que ocurre? Los inversionistas salen a comprar lo que sea. Y por eso es que el año pasado tuvimos un 100% de las clases de activos que todos subieron. Porque había mucha plata en la economía, mucha plata dando vuelta para fomentar la inversión. Así que este para mí es un dato clave que resume bien el buen año que tuvimos el año pasado en los mercados a nivel global. Y si analizamos cada uno de los países, de los principales países, todo en dólares, por lo tanto comparables como inversión, tuvimos los mejores países como fueron Grecia y Rusia con 50% de rentabilidad, y el peor país, ¿cuál fue? Nuestro querido Chile. ¿Ya? Bien sabemos por qué. Acá se suma el alza del dólar y la caída de la bolsa. La mezcla nos lleva a un retorno negativo del 17,8%. Por lo tanto, el haber invertido el año pasado en Chile nos hizo perder plata respecto al mundo, porque precisamente el dólar subió en nuestro país. Pero también tuvimos otros países de la región que no anduvieron tan bien, como Perú, por ejemplo. Pero sí tuvimos países que anduvieron bastante bien, como Colombia 30% y Brasil 27%. ¿Ya? Pero nuevamente, en general, el año pasado fue un muy buen año para todas las clases de activos. A todos les fue relativamente bien. Hasta ahí el resumen del 2019. Y ahora vamos con proyecciones. ¿Qué puede pasar en los próximos meses? ¿Cómo enfrentamos el 2020? Bueno, un aspecto que hay que estar monitoreando de cerca es qué es lo que va a pasar con el dólar a nivel internacional. ¿Será esta caída definitiva del dólar? Bien, esperamos esto hace un año, año y medio, 2 años, que el dólar empiece a caer en el mundo. No ha ocurrido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha seguido estando mucho más fuerte en términos relativos que el resto del mundo y particularmente Europa. Pero esto comenzó a cambiar a fines del año pasado, comienzos de este, en donde vemos cierta debilidad en el dólar index, rompiendo una trayectoria alcista y que se le atribuye, obviamente, de manera principal, a que el euro se pegó un salto importante en las últimas semanas del año pasado. Hay que creerle más o menos, porque suelen ser las últimas 2 semanas del año de muy bajo volumen y en donde se suelen dar ciertos movimientos que pueden ser erróneos, incluso podrían estar siendo durante esas semanas intervenidos o manipulados de cierta manera algún instrumento de inversión en particular. Así que hay que tener ojo con el dólar. Se cayó a fines del año pasado, a comienzos de este, pero ya eso quedó prácticamente en nada. Lo podemos ver en el euro, que se pegó una gran caída entre ayer y anteayer. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, y para mí esto es clave. El dólar index, lo hemos comentado en muchas ocasiones, es el dólar comparado con 6 divisas de países desarrollados. ¿Cuáles divisas están ahí? El euro, la libra, el yen, franco suizo, corona sueca y el dólar canadiense. Dólar canadiense, corona sueca y yen, euro, libra, franco suizo. Pero dentro de esta canasta del dólar index, lo más importante, el que más pesa, es el euro, que es más o menos la mitad. Entonces hay que mirar el euro para ver cómo podría ser la evolución del dólar a nivel internacional. Y acá podemos ver que en los últimos 2 años el euro ha caído
y se ha mantenido bajo la media móvil de 200 periodos, con algunos intentos de ruptura que quedaron en nada. Pero hemos tenido una trayectoria a la baja del euro en donde la media móvil de 200 periodos ha sido clave. ¿Qué comenzó a ocurrir ahora? Un intento por romper a la alza esta media móvil de 200 periodos y estamos ahí. Todavía no podemos decir nada, todavía no se ha traspasado esta media móvil de 200 periodos al alza, está ahí y se está registrando una leve tendencia al alza. La clave va a estar en que se rompan los máximos recientes. Si el euro logra romper los 1.1230, ya podríamos decir el dólar se va a debilitar y el euro se va a recuperar. Todavía no podemos ser categóricos, pero estamos viendo luces, señales de que podrían estar anticipando este cambio. ¿Y qué es lo que suele ocurrir con el dólar en el largo plazo? Bueno, hemos tenido probablemente la última década a Estados Unidos muy bien respecto al mundo y por ende, a pesar de que esta última parte del tiempo es menor, en general en los últimos 10 años el dólar se ha fortalecido respecto a muchas monedas a nivel internacional. Y eso pasa porque Estados Unidos, en términos de crecimiento, ha estado mejor que el mundo. Lo que está comenzando a observarse es que el mundo puede comenzar a estar mejor que Estados Unidos. Y acá un comentario bien interesante de BCA, que siempre nos apoyamos en ellos. El dólar estadounidense es una moneda anticíclica, lo que significa que generalmente se mueve en la dirección opuesta al ciclo económico global. O sea, si el mundo anda bien, el dólar suele andar algo más débil. Si el mundo anda mal, Estados Unidos suele andar algo mejor que el mundo. Esta contraciclicidad se debe al hecho de que Estados Unidos, con su gran sector de servicios y una base de fabricación relativamente pequeña, es una economía de beta baja. Esto es como cuando hablamos de acciones. Cuando hablamos del conjunto de acciones, es beta 1 y tenemos acciones que son más cíclicas, que andan mejor que el mercado, y acciones que andan peor que el mercado. Entonces, significa que Estados Unidos, o el dólar estadounidense, es de beta baja porque suele ser menos arriesgado, si se quiere. Si el mundo anda bien, ¿cuáles van a ser las economías que van a andar mejor? Los emergentes. Porque los emergentes tienen un beta alto. Porque si la economía del mundo anda bien, los emergentes van a volar. Si la economía mundial anda mal, los emergentes van a andar peor. Entonces eso es lo que ha pasado un poco en el último tiempo. El fuerte crecimiento global ayuda a Estados Unidos, pero beneficia aún más al resto del mundo. Por lo tanto, el capital tiende a salir de los Estados Unidos cuando el crecimiento global se fortalece, lo que ejerce una presión a la baja sobre el dólar. Es decir, si comenzamos a ver de que el mundo está mejor, que los emergentes pueden repuntar, saco mis dólares de Estados Unidos y me voy a mercado emergente. ¿Ya? Esa es una de las posibilidades. Y acá hay una relación entre el PMI manufacturero global, que es la línea verde, y el dólar de manera invertido, cómo se mueve de manera similar a cómo lo hace este comportamiento del mundo, de la manufactura, por ende del crecimiento. ¿Ya? Así que lo que muchos están anticipando es que el dólar precisamente se comience a debilitar en los próximos meses, y eso va a quedar supeditado ¿a qué cosa? A que el euro se pegue un salto importante sobre la media móvil de 200 periodos y rompa esos 1.1230, 1.1250. ¿Y por qué se espera que esto ocurra? Porque hemos visto en los últimos 18 meses, año y medio, 2 años, que el sector manufacturero a nivel mundial ha andado muy débil. Esta gráfica ya la habíamos visto. Y acá podemos ver los cambios de ciclo que duran aproximadamente 18 meses, 2 años. Producción industrial, exportación, PMI manufacturero, etc. Y lo que se espera, se anticipa, es que esto comience a darse la vuelta, que el sector manufacturero a nivel global comience a repuntar. ¿Y por qué? Porque una parte importante en el sector manufacturero, que es lo que es el sector automotriz. Miren la caída que se pegó en China, la producción automotriz y la venta automotriz. Ya estamos viendo la vuelta. ¿Y por qué China es tan importante? Porque hoy día en China, ¿cuánta gente tiene autos?
200 autos cada 1000 habitantes. ¿Cuánto es en Estados Unidos? 850 autos cada 1000 habitantes. Ya, pero no pensemos en Estados Unidos, son dos mundos diferentes. Sí, pero Corea del Sur, que se pegó un salto gigante en las últimas décadas, hoy día ya están llegando a los 500 autos por habitante. ¿Por qué habrá pasado esto en Corea? Por el mayor crecimiento económico, porque desarrolló una industria interna automotriz. Lo mismo que está pasando hoy día en China. Y así como Japón pasó antes con los Toyota, con los Nissan, con Honda, luego está pasando con Corea del Sur, con los Kia, Ssangyong, Hyundai, y ahora con todos los autos chinos. Por lo tanto, es lógico pensar de que China va a ser un gran demandante en el futuro de automóviles, y más aún desarrollando los automóviles eléctricos, que es una gran tendencia que también viene hacia el futuro. En cuanto a ventas, también aquí demuestra la caída en las ventas en el último tiempo de China, y que ya está repuntando como lo vimos allá. Pero en general, en Estados Unidos se estancaron las ventas de autos, en Japón estancadas también, en Corea del Sur también estancado. Por lo tanto, hemos visto unos últimos 3 años de debilidad en el consumo de automóviles. Entonces, el tema de automotriz es muy importante, que se relaciona a la producción manufacturera y que se relaciona con el cobre. Porque ¿quién demanda tanto cobre en el mundo? Los autos. Y si los autos demandan harto cobre, los autos eléctricos demandan 4 veces más cobre que un auto normal. Por lo tanto, todo va a que el cobre debiera comenzar a repuntar también en el futuro. Y acá vemos producción, consumo, oferta y demanda. Siempre esa es la clave para analizar cualquier materia prima. Y hemos visto en los últimos años que los stocks, la cantidad de existencias que existen de cobre, se ha ido debilitando en los últimos años. Por lo tanto, esto debiera, con un poquito de más crecimiento, beneficiar enormemente al cobre. Si se destraba la guerra comercial y si el mundo empieza a crecer más que los últimos años, y particularmente los países emergentes y Asia en su conjunto, debiera ser positivo para el cobre. Por lo tanto, si el cobre repunta, podría ser el que rescate a nuestro país en una situación de economía débil, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y acá vamos al cobre, que venía en una fase de lateralización enorme, una tendencia a la baja, sin tanta pendiente, más bien estable, pero sale de esa situación de estabilidad con este principio de acuerdo entre Estados Unidos y China, rompe, hace un pullback, que es lo que estábamos viendo hasta hace algunos días atrás, y vuelve a repuntar el cobre en el corto plazo. Y si el cobre repunta, ¿qué le pasa al dólar? En Chile, cae. Esta fue la lámina que analizamos en nuestra última presentación a inicios de diciembre. Y con la intervención del Banco Central y la rápida vuelta que se dio el dólar en ese minuto, estábamos todos nerviosos con el dólar todavía en 800 y pensábamos que podía venir una corrección. Quizá en ese momento no lo creíamos, pero todo indicaba que podíamos ver una corrección hacia las próximas semanas, que se concretó. Y quedamos cortos. En su momento decíamos que podía llegar el dólar hasta el 61,8% de Fibonacci, que eran los 7.60, y terminó cayendo el dólar hasta los 7.42. 7.42 por ahí. Ahora, un fuerte repunte por los temores que se están viendo en Oriente Medio, por esta rareza de que el Banco Central esta semana no vendió dólares, y probablemente entremos en una fase de estabilización del dólar en un rango amplio. Hoy día 7.40, 7.80, y veremos hasta qué niveles puede llegar esa estabilización. Y acá tenemos dos mundos. El cobre hoy día, el dólar hoy en día va a capturar dos grandes mundos. El mundo exterior, que es básicamente el dólar en el mundo y el cobre,
y el mundo interior, que es la crisis social que estamos viviendo y la debilidad económica de Chile. Y por lo tanto, en esa balanza no tenemos idea quién va a ganar esa pelea. ¿Ya? Es muy difícil decir hoy en día qué va a pasar con el dólar, porque siempre es difícil predecir, y más aún cuando probablemente el mundo esté cambiando y el cobre pueda volver a tener una preponderancia relevante. Entonces, ya con las aguas un poco más quietas en Chile, lo que más ha incidido en el dólar en el último tiempo es el precio del cobre. Pero lo que pasó estos últimos días con la PSU, las cifras internas de Chile, inflación hoy día que salió bajo lo esperado, crecimiento económico, posibles cambios de la tasa de interés por parte del Banco Central, todo el tema económico interno va a ser relevante para ver cómo el dólar se puede mover de aquí en adelante. En épocas de incertidumbre, de inestabilidad, los precios se comportan también de manera inestable. Y por lo tanto, no sería raro que el dólar comience a moverse en un gran rango y tienda a estabilizarse en un gran rango en los próximos días. Y ese rango puede ser 800, 760, 800, 740, quién sabe. ¿Y qué es lo que pasa a ser importante en ese contexto? Movimientos de corto plazo que hay que tratar de aprovechar. Y probablemente este año sea un muy buen año, de nuevo, para el dólar, en el sentido de que haya mucha volatilidad y eso nos permita capturar diferentes oportunidades en el dólar a la alza, a la baja, en el día a día. Así que eso, firmado, eso va a ser así. Vamos a tener meses muy turbulentos con las elecciones en Chile, por lo tanto, debiéramos ver también el impacto en el dólar. ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Bien. ¿Todos me siguen bien también en pantalla? Perfecto. Esto va a salir después grabado, ¿cierto? No está en directo. Bien. Gracias. Para los que estén viendo grabado, está perfecto. Ya, entonces. Tenemos un cobre al alza, tenemos commodities que se están recuperando. Y tenemos también un dólar que se puede comenzar a debilitar, también entendiendo de que el mundo puede crecer más. Por lo tanto, podemos estar comenzando a observar un cambio en si privilegiamos desarrollados o emergentes. Esa es una gran decisión que se debe tomar cada cierto tiempo. Y esta gráfica de la derecha es muy importante, porque acá está el comportamiento relativo de los emergentes respecto a los desarrollados. ¿Desde cuándo? La última década. Y miren cómo un inversionista ha perdido de ganar plata invirtiendo en los emergentes respecto a los desarrollados. Si no se entiende bien ese gráfico, este es mucho más claro. Última década, emergentes, plano. Estados Unidos, una bomba. Esa es la diferencia de haber tomado la decisión correcta de haber invertido en Estados Unidos en la última década versus haber invertido en los emergentes. Y don Pedro se agarra la cabeza porque ¿cómo uno no sabe esto? ¿Cómo uno no tiene la paciencia? ¿Cómo uno no mira a largo plazo y dice, bueno, ¿por qué no haber invertido 10 años, haberme quedado tranquilito comprando acciones norteamericanas? Bueno, eso es lo difícil siempre de tomar esa decisión. Entonces, está cambiando el mundo y buena señal para ver cómo está el mundo y particularmente lo emergente es monitorear lo que pasa con el cobre. Y como vimos anteriormente con el cobre, está cambiando la tendencia en el cobre. Y eso puede ser precisamente una buena señal para los emergentes. Y de nuevo, el hecho de que el dólar se debilite también es un aspecto importante. Y como ya conversamos en la última presentación de diciembre, los indicadores, las valorizaciones de los mercados emergentes son hoy día mucho más baratas que de los mercados desarrollados. Por lo tanto, ahí está el atractivo. Ahora, con riesgo, con mucho riesgo por supuesto. Invertir en Rusia no es fácil. Invertir en China es complejo. ¿Y para qué decir invertir en Latinoamérica? Que sabemos cómo está de revuelta la cosa. Pero a pesar de eso, Brasil ha sido un muy buen destino para las inversiones en el último tiempo. Ha obtenido también muy buenos rendimientos. Y como siempre nos referimos al análisis técnico. Los mercados emergentes
subido, bajado, pero en un largo plazo han estado estables, pero en el último tiempo, los últimos 2 años, vimos una estabilización de los mercados emergentes, el ETF EEM, el ETF por excelencia de los mercados emergentes, que se movió entre los 38 y los 44 dólares por ETF. Y esta estabilidad está comenzando a cambiar y se está rompiendo este techo, esta estabilización de los mercados emergentes. Así que desde el punto de vista técnico, esta puede ser una señal interesante que esté anticipando una recuperación desde el punto de vista técnico de los países emergentes. Bien, y para ir cerrando, acotar el tema de la estacionalidad del oro y la plata. Esta fue un análisis que vimos hace 2 años atrás o 3 años atrás y que de ahí en adelante hemos estado monitoreando el comportamiento del oro y la plata en el inicio de cada año. Y acá se puede ver que a principios de año en el oro y de agosto a septiembre tenemos muy buenos periodos para el oro. ¿Cuál es esa fecha? Del 3 de enero a mediados de febrero. ¿Cómo partimos el 3 de enero en el oro? Por los 1540 y hoy día estamos ganando plata. Pero ayer en la noche estábamos ganando mucha más plata con el oro. Que anoche el oro llegó a 1610. Así que venía siendo una muy buen comportamiento del oro, particularmente por lo que pasó con Irán. Acá se pegó un salto importante el fin de semana y ayer otro salto importante, pero la vuelta ha sido muy brusca, muy dura. Desde el punto de vista técnico es una señal preocupante esta vuelta, pero mientras no rompa los 1550, que antes había sido techo y ahora es piso, la verdad que no pasa nada y podemos seguir pensando en que el oro podría mantener una trayectoria al alza. Y la plata es mucho más radical el movimiento en inicio de año. El movimiento es brutal. Esta es una larga data, pero en los últimos 30, 40 años que hicimos el análisis, el rendimiento es algo menor, es cerca de un 4,5%. Estos últimos 45 años el retorno ha sido cerca del 8%. ¿Y cómo está la plata desde el 3 de enero a la fecha? Prácticamente flat, sin grandes movimientos, prácticamente en los mismos niveles del 3 de enero. Así que también la plata, en este caso, está, mientras se mantenga sobre este soporte de los 18, también tiene posibilidades de seguir ganando terreno, seguir recuperándose. Así que todo va dentro de lo esperado, si se quiere, para los metales preciosos. ¿Cómo viene este año? ¿Cómo viene el año 2020? Esta estadística creo que la vimos hace un par de meses. Y cuando tenemos un muy buen año, como el año pasado, acá hay buenos ejemplos, años 54, 75, 95, con retorno sobre el 30%. Cuando hablamos del año completo, esto era al mes de noviembre. Cuando hablamos de año completo, 45, 31, 34, 38, no varía mucho la rentabilidad. El año siguiente también suele ser muy positivo. Si tomamos todos los años de retorno superior al 15%, promedio por año 26%, el año siguiente, es decir, este año, tendríamos un retorno promedio del 10%. Así que también debería ser este año 2020 un año tranquilo, un año de retornos positivos para la bolsa norteamericana. Sumándole un aspecto no menor, que es que tenemos elecciones en Estados Unidos y Donald Trump, sin duda, va a hacer todo lo posible para salir reelecto. Bitcoin venía con una trayectoria a la baja, que se extendió un tiempo más, pero vuelve el Bitcoin a ser, a demostrar, a dar cuenta de su característica hoy día considerada de refugio. ¿Ya? Si se dan cuenta, toda esta alza que ha tenido el Bitcoin en los últimos días, ¿a qué se le atribuye? Al conflicto geopolítico entre Irán y Estados Unidos. Tiene un comportamiento parecido en muchas ocasiones al oro. Y por lo tanto, si el mundo explota, si, como muchos dicen, creen, y estamos esperando hace décadas, hay una tercera guerra mundial, probablemente activos de este estilo, como el Bitcoin, una moneda digital, puede tener valor. Así que es esa la causa, la razón de por qué el Bitcoin
estaría terminando con esta tendencia a la baja y luchando de nuevo con la media móvil de 200 periodos. ¿Qué ha pasado con el Bitcoin en los últimos años? ¿Cuál fue la rentabilidad del 2010? 9.900%. 2011, 1.500%. 2012, 186%. 2013, 5.500%. 2014 lo pasó mal, 58%. Y después las rentabilidades han sido mucho más razonables. El 2017 fue este boom en donde el oro subió hasta los 20.000 y después cayó y de ahí no se ha recuperado mucho. Pero solamente de referencia, solamente tenerlo en cuenta, ¿ya? Y acá siempre se habla, ¿cuándo fue el año de las pizzas que se compraron con el Bitcoin? ¿Alguien lo sabe? Como con, ¿2 pizzas se compraron con cuántos Bitcoin? No, con 10.000 Bitcoin. Eran muchos Bitcoin. 2009. Claro, si esa persona no se hubiese comprado las pizzas y hubiese mantenido esos Bitcoin, hoy día tendría como 20 millones de dólares, ¿no? Historias del Bitcoin. Pero bueno tener esta data histórica de cómo ha sido el comportamiento muy volátil, muy rentable en algunos años, desastroso en otros, del Bitcoin. Y nos vamos ya adentrando en la última parte de la presentación. Sentimiento alcista, que siempre lo analizamos. La última lectura era 33, moderado, y hoy día 37, moderado también. Recordemos que si este indicador está mayor a 40 o incluso mayor a 50, eso anticipa caídas, y cuando está bajo 20 anticipa alzas. Hoy día está moderado y estamos cerca de máximo, así que no hay mayor lectura en este caso en lo que pueda pasar en el corto plazo en la bolsa norteamericana. No cambié las cifras de esta semana, así que no están actualizados, pero ¿qué viene esta semana? Empleo no agrícola en Estados Unidos. Y hoy día se conoció en Chile la inflación, que salió 0,1% cuando se esperaba 0,2%. Así que baja inflación, que eso podría dar espacio para que el Banco Central en el futuro pueda bajar más las tasas de nuevo. El mercado al parecer no lo leyó tan así porque el dólar al inicio prácticamente no se movió y a lo largo de la mañana terminó cayendo. Así que es interesante eso, esa lectura de cómo va a venir la cosa en el futuro precisamente para las tasas en Chile y el dólar en particular. El DAX estaba cerca de techo, sigue estando cerca de techo, resistencia muy importante el DAX alemán en los 13.500 puntos. La bolsa norteamericana, la última vez en que nos quedamos, en un posible pullback, corrección, que llegó hasta ahí fue, y de ahí no ha parado de subir hasta el día de hoy. Máximo histórico de nuevo en la jornada de hoy, no para de subir la bolsa norteamericana. ¿Cuándo va a terminar esto? No sabemos. Pero hay que tener cuidado porque obviamente el alza no ha parado y no sería raro encontrarnos en algún momento con una corrección. La excusa perfecta era este conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos, pero tampoco le ha afectado mayormente a la bolsa norteamericana. Ayer se vio una caída, pero terminó hoy día revirtiendo esa situación por completo. Bolsa de Brasil subiendo como loco también, muy parecida a la situación a la bolsa norteamericana. Dólar index, lo que hablábamos anteriormente, estaba en esta tendencia alcista que se estaba moderando y está con intentos de romper la tendencia alcista. Se está triangulizando ahora último, vamos a ver si es que termina por romper a la baja y vemos caídas mayores. Todavía no podemos ratificar esto para nada. En su momento pensábamos que el euro, si rompía este techo de los 1.10 y algo, podía subir. Así fue, rompe, subió y siguió subiendo. Más o menos este doble piso o canal fue a buscar posteriormente, así que se cumplió más o menos ese objetivo. De hecho, fue a buscarlo de manera casi perfecta. Ahí estaba el objetivo y lo fue a buscar hasta ahí. Así que el euro, mientras se mantenga sobre esta directriz alcista, gráfico de 4 horas, podría seguir subiendo sin problema. El dólar yen, nada que decir, en una zona lateral absoluta, con movimientos bastante poco predecibles y mucha volatilidad en los últimos días por el conflicto Irán-Estados Unidos. La libra se mostraba bien la última vez que nos vimos y se pegó un fuerte salto por esa bandera que vimos ahí en ese momento. Buen salto de precio, señal gráfica muy clarita la que vimos en esa oportunidad.
Si el dólar ha caído en Chile, ¿por qué ha sido? Por los commodities. Si los commodities se recuperan, ¿a quién beneficia? A países exportadores de commodities. Un país exportador de commodities es Brasil también. Estaba en techo en su momento y también cayó de manera importante. Por lo tanto, sigue en este rango el real brasileño bajo un techo importante en los 4.20. Lo mismo peso mexicano. Esto podía romper para cualquier lado y está terminando por romper a la baja. ¿A qué se le puede atribuir? Mejoría de mercado emergente y la recuperación del petróleo. Tiene potencial el dólar peso mexicano. Dólar nos quedamos en Chile así, en 800, y estamos hoy día así en 7.57. Neozelandés rompiendo al alza la media móvil de 200 periodos e intentando romper resistencias en el corto plazo. Mejor los commodities, mejor el neozelandés. Mejor los commodities, mejor el australiano. Estaba rompiendo tendencia y de ahí un fuerte impulso. Ahora un pullback, una caída, pero marcando una nueva trayectoria al alza de aquí en adelante el australiano también. Muy de la mano con el euro, como suele ocurrir. Si el petróleo anda bien, ¿quién anda bien? El canadiense. El canadiense intentó romper este soporte. Ojo, que si se consolida la caída bajo este soporte, que son los 1.30, podríamos ver un buen potencial a la baja en el dólar canadiense. Así que hay que estar atento también ahí, obviamente de la mano del comportamiento del petróleo. Rand sudafricano, moneda commodity, también rompiendo a la baja, perdiendo fuerza el dólar respecto al rand sudafricano. Cobre, ya lo vimos anteriormente, fuerte pullback, y aquí hay que ver cómo se comporta. Veo difícil que este conflicto entre Irán y Estados Unidos termine ahí, que Donald Trump hoy día se haya portado tan bien y decir como que no va a hacer nada. Tampoco me parece muy lógico que Irán se quede de brazos cruzados. Entonces, este me parece más bien un pullback más que un cambio de tendencia en el petróleo, y por lo tanto el petróleo creo que tiene potencial alcista sin problema en los próximos días. Así que puede estar siendo hoy en día una oportunidad esta caída que ha mostrado el petróleo. El oro rompió primero esta directriz bajista, se fue a buscar el techo anterior, también lo rompe con fuerza y ahora es pullback. Hay que ver cómo funcionan esos 1550, que es precisamente el nivel en que está ahora el oro. Y la plata, muy parecido, comportamientos similares, ruptura de tendencia, corrección y recuperación a máximos de nuevo. Bien, eso sería. ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? Lo resumimos lo que más pudimos y creo que me demoré más o menos 50 minutos. Por ahí, bien. ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? Resumiendo, estamos comenzando un nuevo año, Standard & Poor's 500, acá no ha pasado nada. Como ha sido la tónica en los últimos años. Y por eso la alta rentabilidad de Trump este año, yo creo que va a salir Trump, por eso hay elecciones y creo que va a salir Trump, pero hay elecciones, va a haber incertidumbre probablemente, pero creo que también Trump va a hacer todo lo posible para salir electo y por ende la bolsa, los mercados debieran estar razonablemente tranquilos, estables. El petróleo tiene pinta de que puede subir, los commodities en general tienen pinta de que pueden subir. ¿Por qué? Porque al parecer el dólar se puede comenzar a debilitar y el mundo puede empezar a crecer más y eso es beneficioso para los commodities. Si es así, oro al alza, cobre al alza, plata al alza, petróleo al alza. Y si es así, dólar en Chile a la baja. Pero va a depender mucho de la situación interna para ver cómo van a estar las fuerzas entre lo externo e interno en Chile para ver dónde va el dólar. El dólar en Chile debería tender a estabilizarse en un rango entre 750 a 800 pesos, que es amplio, pero es esperable en un contexto de inestabilidad e incertidumbre. Por lo tanto, se espera un buen año, probablemente los emergentes ganen mayor terreno, quizás ahí puede haber una apuesta interesante. Los commodities deberían andar bien, pero en general los mercados deberían estar estables y todavía recuperándose al alza. Todavía esta primera parte del año es positiva para los mercados estadísticamente hablando, así que habría que estar, creo, tranquilo para lo que venga en el corto plazo. Bien, eso sería. Cerramos ahí.